Bien, chicos, pueden comenzar a colocar presente en el chat. Penúltima clase entonces de lenguaje. El objetivo de esta clase va a ser analizar las características de los textos trágicos, porque el tema central va a ser principalmente las características de las tragedias. Para eso vamos a analizar una tragedia que es muy conocida. De hecho, yo creo que ustedes más de alguna vez debieron haber escuchado sobre ella, ya porque es una tragedia que si bien es del siglo XVI, se hizo entre el siglo XVI y XVII, ha trascendido en el tiempo, ¿ya? A partir de muchas reinterpretaciones de la obra, también algunos remakes que se han hecho con respecto a eso. Así que vamos a comenzar esta clase, pero primero vamos a recordar un poco acerca del teatro, ¿ya? ¿Qué es el teatro? ¿Cuál es su historia? Y para eso vamos a ver un video que está preparado por República Dominicana, el despacho de la primera dama, y vamos a ver una parte en realidad de este video donde se muestra una línea de tiempo, podríamos decir, de las obras de teatro o del género teatral. Para eso, lo que yo les voy a pedir es que estén muy atentos al concepto de la tragedia, ¿ya? Para identificarlo en qué momento surge, de qué se trata, ¿ya? Y cuáles son sus características, porque ese es el foco que va a tener la clase del día de hoy. Muy bien, vamos a compartirle el sonido para que puedan escuchar, porque si no, no van a oír nada. Comenzamos entonces. Mucha atención, queridos. ¡Hola! Creo que no pueden verme bien. ¡Estoy muy lejos! Con la máscara podrán ver mejor mi expresión. Y también escucharme, porque funciona como un megáfono. Por eso, los griegos inventamos las máscaras de teatro. También nos permiten hacer varios personajes. Yo soy la tragedia. Yo soy la tragedia. Y yo la comedia. Y yo la comedia. ¿Y ustedes quiénes son? El coro griego. ¡Bah! Adiós al coro. Llegó la hora de usar un actor. Esquilo, el primer dramaturgo del mundo, agregó otro actor. Y así surgió el drama entre los protagonistas. Los buenos. Y los antagonistas. Los malos. Así crearon en Atenas la tragedia, el género más importante. Las tragedias se basaban en mitos y leyendas conocidos por todos. La comedia es el género más importante. La tragedia. La comedia. La tragedia. La comedia. La tragedia. La comedia. La tragedia. Pero, ¿qué estamos haciendo? Tienes razón. La comedia es maravillosa. Y también se la debemos a los griegos. Los hombres hacíamos los papeles de mujer porque no estaba permitido que las mujeres actuaran. Grecia se llenó de anfiteatros que aprovechaban la inclinación del terreno para que se sentaran miles y miles de espectadores sin que uno tapara al otro. Eso era genial. Pero durante el Imperio Romano empezaron a construir los coliseos. Y en vez de teatro, prefirieron circos de espectáculos grotescos, como animales devorando gente, o peleas de gladiadores. Hacían combates navales. El coliseo se llenaba de agua y barcos. Soy el bufón del rey. Y mi oficio es entretener a la corte real. Así que el arte de bufear no es nuevo. En la Edad Media, los bufones nos atrevíamos a criticar a los reyes.
a los príncipes, a los duques. En las plazas de las catedrales se presentaban los misterios, obras de teatro religiosas. Por acá, las tramoyas, ángeles de madera con alas móviles que subían al paraíso. También se pusieron de moda las farsas, que son obras cómicas donde podemos satirizar las ridiculeces de las personas. En el teatro, la gente se ve en el espejo y puede corregir sus errores. En la época del Renacimiento, los artistas y pensadores se apoderaron de la cultura. En Alemania, Gutenberg crea la imprenta y por toda Europa la gente empieza a leer. Por fin los libros no hay que copiarlos a mano, uno por uno. Ahora llegan al público. Italia se llenó de artistas y nació la comedia del arte. Un teatro popular que mezcla obras escritas con las tradiciones del carnaval, de donde surgen personajes aventureros y libres, como Arlequín y sus amigos. Tengo el cuerpo hecho de paja, la cabeza de acerrín, pero el corazón de azúcar y mi nombre es Arlequín, Arlequín, Arlequín. Ella es la alegre Colombina. Y él es el tímido Pierrot. ¿Qué quieres decir, mi querido Pierrot? ¡Ah! ¡Un títere! Me encanta, Pierrot. Cuéntanos. Mucho antes de que existiera el teatro con actores, ya los antiguos egipcios hacían teatro de títeres y marionetas movidas por hilos. 2000 años antes de Cristo. En la época medieval, la cultura y las artes se estancaron. Los caballeros se la pasaban peleando por sus reinos, sus princesas y sus castillos. Tanto así que el teatrino en España se llamaba castillo. Luego se le llamó retablo. ¡Ay! El teatro casi desapareció. Pero los pequeños teatros continuaron vivos gracias a nosotros los títeres, que éramos muy fáciles de transportar de un pueblo a otro. Y los teatrinos se podían presentar en cualquier plazoleta o callejón. Los titiriteros nos manejan con sus manos. Y también nos manejan con su corazón. Estamos hechos de papel maché, madera o tela. Y por dentro de aventuras y sueños. También están las marionetas movidas por hilos. ¿Recuerdas la historia de Pinocho? ¿Y quién puede olvidar la tierna historia del relojero que fabricó una marioneta de madera y que luego se convirtió en un niño de verdad? Cuando Pinocho decía mentira, le crecía la nariz. Lo prometo, jamás volveré a decir mentira. ¿Ven? Ya mi querido Pierrot está contento. Te llevaré de paseo a Londres para conocer el teatro El Globo, donde Shakespeare actuó y dirigió sus obras. Por nada del mundo quisiera que te encontraran aquí. Es mejor que el odio de ellos acabe con mi vida, que seguir viviendo sin tu amor. ¿Quién fue tu guía para descubrir este sitio? Fue el amor que me indujo a preguntar. Él me dio consejo y yo mis ojos le presté. Si me amas en verdad,
manifiéstalo con franqueza. Y si piensas que soy fácil y me rindo a la primera súplica, dímelo también, para que me ponga huraña y enfadada, y así tengas que suplicarme. Romeo. Julieta. En el siglo de oro español se ponen de moda los teatros como los conocemos hoy, con maquinarias fabulosas llamadas tramoyas, que hacen mover los decorados con poleas. Los teatros compiten por presentar los efectos más espectaculares. Tormentas. Incendios. Y hasta una locomotora. Cuando entró al escenario por primera vez, el público se asustó tanto que hubo gritos y desmayos. La Ópera de París se convirtió en el teatro más grande y lujoso en 1875. Colombina, te llevaré a conocer los teatros más importantes del mundo. La Scala de Milán en Italia. Royal Opera House en Londres. El Teatro Colón en Buenos Aires. El Metropolitan Opera House en Estados Unidos. La Ópera Estatal de Viena en Austria. La Casa de la Ópera de Sydney en Australia. Y en Santo Domingo, el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Nacional Eduardo Brito. Soy amable, soy sincero, soy alegre y parlanchín, soy amigo de los niños y mi nombre es Arlequín, Arlequín, Arlequín. Llegué a este teatro gracias a la directora Maricusa Ornes y a la poeta Carmen Natalia, quienes fundaron el Teatro Arlequín en mi honor. Y presentaban cada año un espectáculo para niños. Ya, queridos, estamos de vuelta. Hasta ahí vamos a dejar el video porque después comienzan a explicar la historia del Teatro Arlequín, básicamente. Y la idea era invitarlos a hacer como este recorrido desde los inicios del teatro y las variaciones que ha tenido a través del tiempo. Dentro de ese periodo, ¿cierto? Dentro de ese proceso hay un género que se ha logrado mantener a través del tiempo, que es la tragedia, ¿ya? Me gustaría saber, ¿quién se acuerda de lo que es la tragedia? Vamos, vamos, no se peleen. ¿Qué es la tragedia? ¿Qué será la tragedia? ¿O qué nos dice la palabra tragedia? Ojo, aquí también se mencionó, ¿eh? A ver, le vamos a preguntar quién va a salir. Maximiliano. Maximiliano Aguilera. Primero que me aparece aquí. Maxi. ¿Está ahí Maximiliano? ¿Sí, Miss? Ya. Maximiliano, ¿se acuerda de lo que era la tragedia o no? ¿O qué entiende usted por tragedia, así como para acercarnos un poquito? Lo que entiendo por tragedia yo es cuando... ¿cómo así explicarlo? Es cuando en la obra se expresan sentimientos como tristeza, ¿Ya? ¿qué otro? Como de algo grave. Ya, algo grave, ¿cierto? Como con eso asociamos la tragedia. Ojo que los dos primeros grandes géneros, o subgéneros, mejor dicho, del drama, corresponde a la tragedia y la comedia, ¿ya? Después comienza a surgir, un tercer subgénero que tiene que ver con la tragicomedia, y ahí se comienzan a mezclar las cosas. Ahora bien, como decía Maximiliano, la tragedia tiene que ver con este carácter grave que le damos a las cosas, pero es un poquito más preciso que eso. El origen de la tragedia, recuerden que lo vimos en el video, está relacionado con la Grecia clásica, periodo V a.C. aproximadamente, la época de Pericles, es donde surge un apogeo fuerte del teatro, ¿ya? Y en ese momento, uno de los primeros géneros que nace es justamente la tragedia, antes que la comedia.
En este caso, la tragedia era utilizada a modo de enseñanza, ¿cierto? Para poder enseñarle al público la forma en la cual se debe comportar, ¿verdad? Porque lo que se muestra en las tragedias son acciones de personajes nobles, por lo general, en ese tiempo no habían, no habían reyes, pero también después con el tiempo fue variando hacia los reyes, pero que es lo que muestra básicamente las repercusiones que tienen nuestras acciones. Por lo general, en las tragedias, tal como decía Maximiliano, tiene que ver con este carácter grave. ¿Por qué? Porque se muestra un episodio del protagonista donde éste se envuelve en un destino irremediable. Eso quiere decir que no tiene solución. Siempre que nosotros vamos a ver una tragedia, sabemos que esto va a terminar mal, ¿verdad? Sabemos que va a tener unas repercusiones negativas para el protagonista. Por eso se caracteriza principalmente por estas repercusiones que va a tener para el protagonista, pero que además está relacionado con personajes nobles y reyes, ¿ya? Afortunadamente, la tragedia clásica ha ido variando a través del tiempo y cada vez ha ido introduciendo dentro de su género a otro tipo de personajes que habitualmente lo relacionábamos con el mundo de las comedias, ¿ya? Lo introduce al mundo de las tragedias, ¿por qué? Porque tiene una visión mucho más contemporánea, donde se democratiza, la inclusión de nuevos personajes, ¿ya? Si bien en su inicio jamás se pensó utilizar a un vagabundo, por ejemplo, dentro de una tragedia para representar a personajes nobles, sí, más adelante se da esa variación, ya a partir como de un cambio de mentalidad también. ¿Por qué esto es importante? Porque la actividad de hoy día tiene que ver justamente con analizar una tragedia, pero antes de eso tenemos que recordar lo siguiente. Cuando nosotros queremos leer una obra dramática, tenemos que tratar de reconocer su acción dramática, ¿ya? Y en este caso, la acción dramática se compone por 3 momentos. La presentación del conflicto, donde se encuentran ya los primeros personajes que van a denotar estas dos fuerzas opuestas que van a determinar cuál es el conflicto que existe. Y después tenemos una acción ascendente que tiene que ver con el desarrollo. Y esta acción ascendente consiste básicamente en el desarrollo del conflicto ya hacia su punto más complejo. Ese punto más complejo se llama clímax, ya es como el momento más conflictivo de la obra, donde nosotros sabemos que no hay otra solución que el desenlace, que es la resolución de este conflicto, ya o final de la obra. Y el desenlace, bueno, como se lo acabo de decir, tiene que ver con el final de la obra, pero ojo que aquí podemos tener la resolución del conflicto o también la prolongación de un conflicto en otra obra de teatro, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos finales abiertos, cosa que se da mucho, sobre todo en la serie, la gente que es como buena para ver eso, se dará cuenta que cada vez más común que las series tengan finales abiertos, ¿ya? Pero siempre es posible reconocer esta acción dramática que tiene un momento de presentación del conflicto, clímax y el desenlace, ¿ya? Que es como la parte de resolución. Ahora bien, la obra que nosotros vamos a analizar hoy día, que es una obra muy, muy reconocida, tan reconocida que uno de los premios más importantes de actuación se llama el premio Hamlet, ¿ya? Que es una obra de William Shakespeare, que como yo les dije, se creó entre el siglo XVI, que William Shakespeare vivió a finales del siglo XVI y principios del XVII. No hay una data como específica de la obra, porque existen muchas versiones con respecto a su origen, pero la podemos ubicar obviamente dentro de esta centuria. Y lo que tenemos que considerar es que esta obra ha logrado permanecer en el tiempo y se han hecho muchas versiones de Hamlet, ¿ya? Una de las más reconocidas es la de este personaje, que seguramente ustedes lo reconocerán porque fue o representó a Voldemort dentro de la saga de Harry Potter. Él recibió justamente por su actuación el premio Hamlet, justamente también por la actuación que hizo de este personaje, ¿ya? Es, de hecho, como anécdota, es uno de los únicos actores que ha recibido ese premio por representar ese personaje en específico. Casi siempre se lo ganaban por personajes que hacían de otras obras, pero el personaje de Hamlet es un personaje bastante, bastante complejo, porque a partir de lo que vamos a ver ya en la actividad, se van a dar cuenta que enfrenta un conflicto que es muy difícil de representar, ¿ya? Porque habla un poco acerca de la desesperación y la locura humana.
Entonces, mis queridos, para hacer nuestra actividad, lo que vamos a realizar es leer este extracto de la obra que les tengo preparado, que es muy, muy cortito, si ustedes se dan cuenta, es una diapositiva, o media diapositiva podríamos decir, y la idea es que ustedes respondan las siguientes preguntas que nos va a ayudar a aproximarnos un poco al conflicto que tiene esta obra y a determinar por qué esta obra sería una tragedia finalmente. Esta actividad les va a ayudar a ustedes a sumar 2 décimas ya a su nota de lenguaje, y para eso, para las personas que quieran obtener esas décimas, obviamente, deben subir esta actividad a la plataforma en la sección o en la tarea de actividad formativa, ya 30 de noviembre. Ahí yo les voy a abrir una opción para que ustedes puedan subir su actividad que van a realizar en su cuaderno. ¿Cuáles son las preguntas que tienen que responder? ¿Cómo se siente Hamlet al toparse con el fantasma de su padre? ¿Cuál es su reacción frente a esta aparición? ¿Qué información le dice la sombra a Hamlet? ¿Cómo cree que puede afectar a Hamlet el conocimiento de la verdad? ¿Qué le pide el personaje del espectro a Hamlet? Y después, a partir de lo que leíste, ¿cuál crees que es el tema de la tragedia? Explícalo con tus palabras. Y finalmente, ¿qué característica de la tragedia podemos encontrar en esta obra? Solamente para contextualizar, tenemos acá 2 personajes, uno que está vivo, que es Hamlet, y el otro es la sombra. La sombra es el fantasma del padre de Hamlet, que está obviamente muerto. Ya el fantasma del padre se llama igual que él, y lo importante es que ustedes a partir de la lectura puedan dilucidar un poco cuál es el conflicto que van a albergar estos personajes. Entonces, para hacer esta actividad la van a hacer de manera personal, en su cuaderno, y como el texto es muy, muy cortito, les voy a dar 15 minutos para que puedan desarrollar esta actividad mientras que yo activo la sección en plataforma para que ustedes la puedan subir. Ya, queridos, vamos a pausar un segundo la grabación y volvemos con la revisión. Bien, chicos, comenzamos entonces con la revisión, ahora que ya espero todos hayan respondido. Como les mencionaba antes, vamos a revisar simplemente algunas preguntas, no todas. Ya nos vamos a centrar en las que tienen que ver más con el conflicto del personaje. Vamos a responder las 2 primeras preguntas y la última, ¿ya? Y vamos a dejar la 3 y la 4 para las personas que van a subir también esta actividad a la plataforma, que ya está disponible, ¿ya? Dice actividad formativa, aparece la fecha, entrega el 30 de noviembre, que es hoy, ¿ya? Se puede entregar hasta las 4 de la tarde para la gente que no alcanzó a responder en su mayoría. Muy bien, y vamos a partir entonces respondiendo esta actividad, y le voy a preguntar a la Elena Aguilera. Elena, ¿está ahí? Aquí, sí. Muy bien, Elena. Elena, ¿cómo se siente el personaje de Hamlet cuando se encuentra con el fantasma de su padre, que es esta sombra? O sea, al principio parece que no confía mucho en él, después siente pena y al final por la impresión de que él sea su padre. Exacto, tenemos como una evolución del personaje y que nos muestra también parte de la inestabilidad. Si bien muchos podrían pensar que al encontrarse con el fantasma de su padre se iba a encontrar como asustado, ¿verdad? Acá el personaje como que se muestra un poco frío al principio, después compasivo, ¿verdad? Porque el espectro le está pidiendo cierta ayuda, ¿verdad? Y después impresionado por lo que le cuenta este espectro, que tiene que ver básicamente con el conflicto que va a tener esta tragedia. Y aquí le voy a preguntar al Tomás Contreras. Tomás, ¿cuál es la información que le da la sombra a Hamlet en este diálogo? Que le da a conocer como que había cometido unos crímenes y que si lo podía ayudar. Ya, ojo acá. Aquí tenemos una pregunta que es de extracción de información explícita. Como es de extracción de información explícita, la podemos encontrar literalmente en el texto. Sí, Miss. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Ahí dice, ahí abajo donde están los 3 puntitos, atiende, atiende, si tuviste alguna vez amor a tu querido padre. Ahí dice que está suplicando por ayuda técnicamente. Ya, efectivamente, pide que lo ayude, ¿cierto? Pero ¿por qué? Básicamente porque la obra de Hamlet se centra en este conflicto que tiene que ver con la muerte del padre, que se llama al igual que él, ¿verdad? Pero en este caso, lo que hace el fantasma, lo que pide, lo que le implora es que su hijo cobre venganza
porque le cuenta que ha sido asesinado, ¿ya? Y asesinado por un familiar muy cercano a la familia. Por lo tanto, lo que busca Hamlet es desenmascarar a este familiar, y para eso nuestro personaje principal se va a hacer pasar por loco, ¿ya? Por una persona que ya está fuera de sus cabales, que tiene algún tipo de enfermedad mental. ¿Y con qué finalidad? Se hace pasar por loco porque lo que busca básicamente es escuchar y desenmascarar a este familiar, que no les voy a decir quién es porque si no le estaría contando demasiado de la obra, aunque a los inicios cuenta, ¿cierto?, el fantasma quién es, pero para que se encuentren quizás con un conflicto un poquito más sórdido y más interesante cuando le den ganas de leerla, por supuesto. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Este personaje principal se comienza a involucrar en este conflicto, ¿verdad?, de hacerse pasar por loco, y finalmente a nosotros como espectadores también nos lleva ese conflicto porque no sabemos si efectivamente se encuentra en un estado de demencia o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sabemos si efectivamente el fantasma del padre existe o si es una alucinación propiamente de Hamlet. Por lo tanto, el escritor o el dramaturgo en este caso está jugando todo el tiempo con esa noción de realidad, ¿ya? Y lo que va a llevar a Hamlet obviamente a un final terrible, ¿ya? Por la mentira que él está desarrollando o quizás la realidad que se está creyendo, ¿ya? De hecho, ha sido tan significativo el personaje de Hamlet en la parte de psicología, que incluso Sigmund Freud, que se conoce como uno de los precursores del psicoanálisis, se basa mucho en la examinación de Hamlet para explicar algunos fenómenos que suceden en los trastornos psicológicos, ¿ya? Por eso es como tan interesante también el personaje, porque nos hace, o nos pasea, mejor dicho, por esas experiencias de vida que son tan conflictivas de entender. Muy bien, en base a eso vamos a saltarnos inmediatamente a la última pregunta que tiene que ver con las características de la tragedia. Según lo que dijimos al inicio, y aquí le voy a preguntar al Fernando Guzmán, ¿qué características tiene esta obra de las tragedias? ¿Qué características trágicas tiene? ¿Por qué podríamos decir que esto es una tragedia? Fernando Guzmán, ¿está ahí? Ah, el Fernando de veras que está sin audio. Fernando, escríbame por el chat y yo leo su respuesta. Quedó plop. Pensemos, ojo, yo se lo acabo de decir. Con palabras, Fernando, explíquese con palabras, muy bien. Aquí vamos a esperar que Fernando nos responda, así que vamos a tener paciencia un poco porque sabemos que tiene la respuesta. Ya, se dio bastantes vueltas para responder, Fernando. Vamos a ayudarle un poco. Esto tiene que ver justamente con lo que mencionábamos al principio, ¿cierto? Tenemos un personaje que sabemos que va a tener un desenlace trágico. De hecho, desde el inicio ya sabemos que hay un conflicto que no tiene solución básicamente porque el padre ya está muerto y gira todo en torno a la venganza. Una venganza que quizás por las acciones del personaje principal no se va a poder llevar a cabo porque el personaje también entra dentro de una acción errada que tiene que ver con el hacerse pasar por loco, ¿ya? Y que es lo que va a marcar el conflicto dentro de la historia. También recuerden que una de las características de la tragedia tenía que ver con la presentación de personajes nobles, ¿ya? O reyes. En este caso, aquí tenemos al rey Hamlet con el príncipe, ¿verdad? Y el conflicto principal tiene que ver con esta disputa de poder. ¿Por qué? Porque básicamente al ser asesinado, el rey, el hermano pasaría a ser el nuevo rey de este país, ¿ya? Y ahí tenemos un conflicto de poder importante que tiene que ver también con la venganza que tiene que llevar a cabo, Hamlet. Si nosotros nos ponemos a pensar, yo comparándolo, a mí me pasa con mi hijo, me comentaba el otro día, yo le comentaba este texto que teníamos pensado trabajar, y él me decía que era una temática bastante parecida al Rey León, y efectivamente, tenemos un hermano que asesina al rey y el príncipe desaparece, ¿verdad? Todos lo dan por perdido.
En este caso, obviamente hay una diferencia porque este se hace pasar por loco, ¿verdad? Pero ahí también tenemos una situación como de pérdida, ¿ya? Y si ustedes se han fijado, hay muchas obras que representan o están relacionadas de manera intertextual con la obra de Hamlet, ¿ya? Espero que esto le haya ayudado a aproximarse un poco. Y muy bien, queridos, para finalizar, vamos a dejar de compartir pantalla. Me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto al cierre de proceso, para que ya vayamos finalizando nuestra